de Loja, Ecuador, como es Santiago Vladimir Cabrera Cabrera, Francisco Javier Cervallos Ortega, Paulina Leticia Mena Manzanillas, Jimena Alexandra Orozco Aguilar, Iván Marcelo Pineda y Juan Francisco Lozada, hemos analizado o investigado el artículo denominado Garantía Jurisdiccional del Habeas Corpus en los procesos de familia, niñez y adolescentes infractores. Es un tema para nosotros de vital o de relevante importancia en el ámbito del derecho familiar. Este artículo tiene como fin analizar la procedencia de los habeas corpus en los procesos de familia, en especial en una retención indebida, en un régimen de visitas, en un internamiento preventivo y un acogimiento institucional. Para ello, previo a revisar los casos antes indicados, vamos a revisar qué nos dice el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador. Nos dice, la acción de habeas corpus tiene por objetivo recuperar la libertad de quien se encuentra privado de ella ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad. En este sentido, hemos visto qué nos dice el habeas corpus. ¿Cuál es la finalidad? ¿No es cierto? Es recuperar la libertad de quien se haya detenido ilegal o arbitrariamente. Para ello vamos a analizar los tres casos antes indicados y el primero corresponde al de la Corte Constitucional o sentencia número 200-12-JH21 sobre el apremio personal derivado de retenciones indebidas y obstaculizaciones al régimen de visitas y su incidencia en los derechos de niñez y adolescencia. En este caso, el que tiene que ver con retención indebida nace de la siguiente manera. Lo voy a hablar en forma general. Ustedes, si pueden revisar esta sentencia para que la conozcan a fondo. ¿Y por qué la procedencia del habeas corpus en este caso? El padre prácticamente hace su uso de visitas. Hace su uso de visitas y no le entregaba a la niña. Es así que la madre interpone una demanda de recuperación de menor. Eh, a lo que se califica y se hace la entrega del oficio con la DINAPEN para que recuperen la menor, no le entregan. Prácticamente, ¿qué es lo que hace ahí la señora? Al no entregarse con el parte policial, solicita el apremio personal. El apremio personal van los señores al domicilio donde vivía el padre de la niña, la abuela y la pareja de la mamá del demandado. Al no haber sido encontrado y se manifestar que no se encuentra ahí, ella solicita el apremio personal, pero lo solicita para todos. Es decir, para el ex pareja de ella, para la abuela y para la pareja de la abuela de la niña. En este sentido, pues el juez emite la orden de apremio para los tres y el momento que va la DINAPEN a hacer efectivo esto, solo lo detiene a Félix Quinteros, que no tenía ninguna relación ni con la niña, ni con el papá, ni con la abuela, sino era la pareja, prácticamente la abuela de la niña. En este sentido, pues, ¿por qué se planteó el habeas corpus y por qué procedió en este caso? Es por la razón de que prácticamente la, la mamá argumentaba o el señor argumentaba que él no siendo parte procesal en ellos, el juez le dictó contra él y aparte de ello estuvo casi detenido un mes. Es en este sentido que la corte se pronuncia y manifiesta que si bien es cierto, así este señor que no tenía nada que ver con ninguno de ellos, únicamente era pareja de la abuela de la niña, la figura del apremio personal únicamente le dice que es para el cumplimiento, para la entrega del niño o niña adolescente que esté retenido indebidamente producto de este régimen de visitas. Es así que esto sirvió de base para que los jueces hoy en día únicamente, ¿qué es lo que hacen? Si emite un apremio personal devenido del artículo 125 del Código de la Niñez y Adolescencia que dice que procede los apremios personales cuando hay retención indebida o no se permite el régimen de visitas. Entonces, la Corte manifiesta que solo para el cumplimiento de la entrega del niño, más no para tenerlos privados ilegalmente, como sucedió en este caso, y por eso procedió el habeas corpus. Segundo caso, un régimen de visitas. En este caso, ustedes también pueden revisarlo, están las sentencias ahí. Nace porque el padre argumentaba que la madre no le deja ver los hijos. Además de ello, ella tenía que llevarlos al UPC
para que ahí puedan ser retirados por el padre. Hubo los partes policiales respectivos, no se cumplió, entonces el juez dispuso el apremio personal de la persona. Pero, asimismo, este apremio personal, pues llegaron policía, la detuvieron y estuvo detenida ella por aproximadamente casi 8 días. Y por eso la señora Margarita Rocío Tauris Litardo interpone el habeas corpus contra esta boleta de apremio. ¿Por qué? Porque, como decía, los jueces también en esta sentencia manifiestan que el apremio personal para retención indebida o obstaculización del régimen de visitas entonces, solo tiene como fin de que se entregue la niña al padre o los niños para que él pueda hacer ese uso del régimen de visitas. ¿Para qué? Para que fortalezca sus lazos familiares, convivencia familiar y pueda disfrutar de ellos porque él es un padre no custodio, es decir, no tiene la tenencia, sino la madre. A esto fue lo que llegó la Corte Constitucional, que cuando se den a premios personales únicamente sea para cumplir la orden, más no para tenerlos detenidos, solo es para el cumplimiento de la orden. Esto prácticamente es lo que tiene que ver el primer caso. El segundo caso nosotros lo tenemos prácticamente al del internamiento preventivo. En este caso, también es otro caso que procede el habeas corpus y que como fin ha tenido también direccionar a los jueces de familia, niñez y adolescencia con competencia en adolescentes infractores, así como a las salas de la Corte Nacional. Este caso deviene de que el juez de primer nivel dicta el internamiento preventivo, es ingresado el adolescente infractor al Centro de Adolescentes Infractores de Cuenca. Prácticamente él estuvo 90 días. Según el 331 del Código de la Niñez y Adolescencia, dice que los internamientos preventivos hasta que se pueda llevar a cabo todo el proceso, la fase preprocesal y procesal, eh, prácticamente no se cumplió, no hubo sentencia. Entonces, el abogado del adolescente solicita al de adolescentes infractores que inmediatamente proceda a emitir la boleta de apremio, la boleta de libertad, y manifiesta el director del Centro de Adolescentes Infractores que no le va a emitir porque no tiene la orden de la autoridad que dictó el internamiento preventivo. Es así que él, ya ante ello, propone el habeas corpus, pero este habeas corpus es negado en primera instancia. La Corte, el juez de primera instancia niega, la Corte en segunda instancia también niega, dice que es una medida legal que no se ha interpuesto. Sin embargo, cuando vaya a la Corte Nacional, también lo niega la Corte Nacional y dice que no existió transgresión, ilegitimidad ni atropello en la orden de privación de libertad dictada por el primer nivel. Sin embargo, cuando este caso llega a la Corte Constitucional comienza a dar las directrices y les dice, a ver, en este caso, ¿qué es lo que nos dice el artículo 331? Dice que el internamiento preventivo no podrá durar más de 2 meses, más de 90 días. Al cumplir esos 90 días, el director del Centro de Adolescentes Infractores, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es ponerlo en inmediata libertad, así no haya la boleta de libertad o escarcelación por parte del órgano o por quien la dictó, en este caso por el juez de primer nivel. Lo que tiene que hacer es el Centro de Adolescentes Infractores o el director, no hay boleta, lo pongo en inmediata libertad, cosa que no se dio y por eso se activó esta acción de habeas corpus y por ello llegó a la Corte Constitucional y les dijo, señor Centro de Adolescentes Infractores, directores, con esta sentencia se pone en conocimiento, se les hace conocer. Si ustedes tienen un adolescente infractor que está procesado y cumplió con el internamiento preventivo los 90 días, si no hay sentencia, ustedes deben ponerlos en inmediata libertad. E incluso, si todavía no está la sentencia en firme y se apeló ese proceso, no hay todavía debe ser puesto en libertad y después deberá cumplir su pena. Esto es lo que sirvió este habeas corpus, procedió también en este caso y esto direccionó a los jueces y al director en especial de adolescentes infractores a que cuando se den este tipo de casos, cuando sobrepasó los 90 días, los pongan en inmediata libertad, sin necesidad de que haya una boleta de libertad. ¿Por qué? Porque puede ser hasta causal para destitución del director del Centro de Adolescentes Infractores. El otro caso, el caso 202 de un acogimiento institucional. Este acogimiento institucional prácticamente es propuesto por la señora Rosa Pérez Sigüenza, prácticamente nace como una medida de protección. ¿Por qué? Porque la madre no los cuidaba, los hijos estaban desasiados, sí, estaba en inminente peligro, dice la Junta Cantonal, por eso ellos solicitan una custodia de emergencia
y asimismo el llamado de atención a la madre. Después de analizar a la sentencia de la Corte Constitucional, vienen los antecedentes y como telón de fondo dicen que hay aparofobia, que Rosa es una persona de escasos recursos económicos, que los hijos no son cuidados bien y que en la escuela también se han dado cuenta de que ella también ha sido víctima de abuso sexual por parte del padrastro. Los niños también tenían discapacidad, la mamá también tenía discapacidad. Entonces se entornó según la Junta Cantonal que está en inminente peligro los niños y por ello solicitó al Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia el internamiento o acogimiento institucional. Este acogimiento institucional fue aceptado, pero con orden de allanamiento. Esta orden de allanamiento también es cuestionada por la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque los agentes de la DINAPEN lo que hacen es coger, llegar y tumbar las puertas, patear sin tener en cuenta que habían niños, que no era un caso penal, sino era una medida, era una medida de protección que como fin tenía garantizar la integridad de los niños, niñas y adolescentes por el presunto descuido de la madre o mal cuidado de los hijos, para lo cual, después del análisis la Corte Constitucional que dice si existe privación de libertad cuando se ha dispuesto el acogimiento institucional como una medida de protección, el acogimiento institucional fue privación de la libertad ilegal y cabe el habeas corpus en estos procesos, sí, dispone o resuelve la Corte Constitucional que sí procede en estos casos el habeas corpus porque el acogimiento institucional también es una privación de libertad para estos niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque fueron llevados en contra de su voluntad y que en este caso, cuando resolvió la Corte Constitucional, le dijo al juez, le dijo, hey, ustedes tienen que primero articuladamente ver cuáles son las medidas necesarias que ustedes tienen que hacer para garantizar a esas familias, más no disponer del acogimiento institucional. El MIS y todas las instituciones de ayuda, prestarles la ayuda porque eran grupos de atención prioritaria, porque era madre con discapacidad, hijos con discapacidad. Pero ahí la Corte Constitucional llamó la atención y que cada caso en esto se analiza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí hubo vulneración contra los niños, niñas y adolescentes. En conclusión o como discusión decimos que se vulneró los derechos de tanto de las personas que estuvieron indebidamente detenidas por más tiempo, tanto por la retención indebida por el régimen de visitas, ya que el premio personal como fin tiene solo que se cumpla la entrega del hijo o que se cumpla el régimen de visitas. En cuanto al internamiento preventivo, prácticamente si el director del Centro de Adolescentes Infractores ve que ya pasó los 90 días, debe ponerlo inmediata libertad, porque el fin de este análisis de la sentencia de la Corte Constitucional es esa, que es más direccionada a los directores del Centro de Adolescente Infractor a nivel nacional para que cuando el adolescente que está procesado cumple 90 días, inmediatamente se le dé la libertad. Asimismo, en el acogimiento institucional, prácticamente el juez en la Corte Constitucional direccionó Junta Cantonal, Policía y Juzgados para que analicen cada caso en concreto por separado y no separarlos o desintegrar esa familia a pretexto de que es pobre o que ha habido mal cuidado. En ese caso deben las otras instituciones colaborar para no separárselos. Asimismo, la DINAPE en estos casos tiene que actuar de manera diferenciada, más no coger e ingresar como en los procesos penales y tumbar las puertas, sino ver que son niños, niñas y adolescentes. En fin, el máximo órgano de control y constitucional, como es la Corte Constitucional, ha servido para diccionar a los jueces, personal de la Policía Nacional, juntas cantonales de adolescentes infractores y cómo actuar en este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque son grupos de atención prioritaria. Hasta ahí, muchas gracias. Nuestra exposición de este caso analizado de por qué la procedencia del habeas corpus en los casos de familia, niñez y adolescencia. Muchas gracias.